Mientras las clases empresariales y los gobiernos se reúnen para negociar el destino de la clase trabajadora, de los migrantes, de las mujeres, de los pobres, del planeta, al mismo tiempo que ocurre lo que ellos llaman la Cumbre de las Américas, la clase trabajadora también se reúne en su propia cumbre, la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, donde líderes del movimiento laboral, migrante, mujeres, comunidad LGBT+, se reúnen para abordar la misma temática desde la perspectiva de la clase trabajadora, desde los intereses del segmento más humilde de la comunidad. ¿Y saben qué? Radio Jornalera estará presente, transmitiendo las actividades, siendo el medio oficial de la Cumbre de los Pueblos. Sigue al medio de comunicación de la clase trabajadora, porque desde abajo se defiende a todo el mundo. Los empleadores explotan a los trabajadores, los maltratan, los humillan. Muy buenas tardes, amigos. Ya me conocen, mi nombre es Francisco Valentín Barragán. Hoy vamos a tener una conversación con el señor Marlon Osuna, trabajador de familia aquí en la ciudad de New Brunswick, Nueva Jersey. Vamos a compartir un poco. No sé si nos escuchan, nos ven. Estamos al aire. Yo pienso que lo estamos haciendo desde casita porque ahora en la cabina de la radio jornalera pues está trabajando, se está arreglando la cabina. Entonces pues estamos transmitiendo desde la casita, así que síganos en la página de Radio Jornalera. Recuerden, es una radio comunitaria, servicio a la comunidad. Nosotros pues somos la Fundación Mil Sonrisas, ya nos conocen, muchos nos conocen. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena allá donde más las personas que más lo necesitan. Hoy, Marlon Osuna, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar con nosotros y pues vamos a compartir tu experiencia acá en la comunidad, en la ciudad de New Brunswick. Es información súper importante. Por favor, Marlon, preséntate, cuál es tu campo, el campo más importante para nuestro futuro, que es la educación. La educación, ahí es donde se generan las mentes brillantes para tener un mejor futuro para el mañana. Y yo creo que tú eres la pieza clave, que estás trabajando bastante para nuestra comunidad. Así que, por favor, hermano, gracias por estar hoy con nosotros. Preséntate, ya tienes más de 20 años trabajando, o eres una persona que tiene una experiencia infinita. Por favor, Marlon. Sí, mucho gusto y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pues estoy súper contento de estar aquí con mis sonrisas, con Francisco Valentín, ¿no? Y pues te agradezco esta oportunidad. Realmente yo tengo ya en este campo más de 20 años, ¿no? Originalmente yo fui a la escuela en el colegio de Middlesex County, tomé cursos también en la universidad en línea en Ashford University y en la Rutgers University tengo mis credenciales como trabajador del desarrollo familiar, ¿no? Sí, yo sé que muchas veces tú dices que yo soy importante, pero quiero decir que habemos 13 trabajadores de familia aquí en New Brunswick, no solamente soy yo, ¿no? Sino que somos un grupo de personas dedicadas específicamente a trabajar no solamente con los niños, lo cual, no, sí son nuestro futuro, ¿no? Pero también con las familias para mejorar la vida que ustedes tienen en este momento y pues para hacer la vida tal vez no tanto más fácil, ¿no? Pero pues un estilo de vida un poquito mejor si se pudiera hacer. Valentín, ¿estás ahí? No sé qué pasó con Valentín, se trabó. Bueno, yo sé que la primera pregunta que Valentín me iba a hacer es sobre la educación infantil, ¿no? Porque pienso yo que es importante aquí en nuestra comunidad. Y la verdad es que cuando yo inicié mi carrera hace unos años, cuando la gente se inscribía para la educación infantil, para el preescolar, que es entre los 3, 4 años, son 2 años de preescolar, había una lista de espera y realmente la gente no había suficiente cupo para tanta gente, para tantos niños. Sin embargo, pues a través de los años, y estamos ahora en el 2022, realmente hay
1.500 cupos para niños de edad preescolar. Sin embargo, ahora mismo, estadísticamente hablando, solo hay 1.012 niños en el programa. O sea que hay casi 500 cupos que estaban disponibles y no se usaron. Ahora, esos 500 cupos son indispensables, son unos cupos que queremos que se completen porque son oportunidades que nuestra comunidad está perdiendo en este momento. Entonces queremos nosotros concientizar a la población, a la comunidad, para que se registren, para que se matriculen. No sabemos realmente por qué ha bajado la tasa de registración preescolar. Puede que sea algo demográfico, simplemente no haya suficientes niños en nuestra comunidad como para llenar esos cupos, ¿cierto? Puede que sea algo cultural, y muchas veces nosotros tenemos un promedio de 90% de todos los estudiantes en el preescolar que son de descendencia latina, ¿no? Hispanos. Yo personalmente vine de Nicaragua, viví en México 2 años, y después, así como muchos de ustedes, pues me crucé, ¿no? Y busqué oportunidad aquí. Y realmente yo sé que muchas veces cuando venimos, nuestro enfoque es mejorar nuestra vida, mejorar la vida de nuestros niños, y venimos y nos enfocamos en trabajar, mandar dinero a nuestras familias, tal vez en México, Nicaragua, Honduras, cualquier país que sea. Sin embargo, tenemos que pensar también en nuestros hijos, ¿no? No solamente es tener dinero para proveer las necesidades básicas, que es la casa, comida, compartir con ellos cuando podemos, pero también tenemos que aprovechar las oportunidades que hay aquí en este país. Mucha gente dice que este es el país de las oportunidades, que aquí tú puedes hacer lo que tú quieras, y esa es la verdad. No importa si tienes papeles, si no tienes, aquí tú puedes triunfar. Y especialmente aquí en New Brunswick, con Fundación Mil Sonrisas, con la comunidad, con todos los recursos disponibles, no hay razón. Hay tantas personas que están triunfando, que están teniendo negocios, y tú también lo puedes hacer. Y todo eso empezando con nuestros niños, con la educación de nuestros niños, ya que son ellos no solamente nuestro futuro, pero el futuro de la comunidad y de esta sociedad, de nuestro país. Ellos son el futuro, ellos son los que van a votar en un futuro. Así es que enseñémosles desde ahora. Aprovechar, Marlon, es súper importante. ¿Por qué es tan importante aprovechar los programas? Además, los programas debemos dejarlo claro, ¿verdad? Que son programas totalmente gratis, ¿cierto? No hay que pagar. Muchas veces, de repente, nuestra comunidad está desinformada y piensan que estos programas son pagados. Por favor, explícanos la importancia que es aprovechar estos programas. Y como dije desde el principio, estos son los primeros, lo más importante probablemente que sea de un niño, porque es donde empiezan a echar raíces para un futuro, porque si tenemos niños que aprovechamos estos programas, además son gratis, totalmente gratis, ya se está formando un mejor futuro para nuestros hijos, y obviamente son los que nos van a representar en un futuro a nosotros, que también ya vamos bajando. Pero explícanos, Marlon, por favor, ¿qué tan importante es el aprovechar los programas? Bueno, básicamente no quiero comentar sobre diferentes miedos y temores que la gente tiene, diferentes mitos, ¿no? En referencia al preescolar, mucha gente viene y dice que el preescolar es muy caro. Pero la realidad es que no sé cómo sea en las ciudades alrededor de nosotros, ¿no? En Somerset, North Brunswick, pero les puedo asegurar de que tiene un costo. Sin embargo, aquí en New Brunswick no les cuesta absolutamente nada. Hay 17 centros preescolares aquí en New Brunswick. De esos 17 centros preescolares, son 5 que están dentro de las escuelas públicas, ¿cierto? Ninguno de ellos hay que pagar nada. No tiene que gastar en útiles escolares, no tiene que gastar en uniformes, con excepción de las escuelas públicas. Ellos usan uniformes. No estoy seguro si en el preescolar usan uniforme o no. Tendría que preguntar usted pues, en las escuelas, ¿no? Ahora,
muchas veces, especialmente cuando estoy haciendo la hoja de registración, nosotros completamos la hoja de los alimentos, porque aquí le dan la comida gratis a los niños también. Le dan el desayuno, le dan el almuerzo y le dan una merienda antes que se vayan a casa. Y las personas, a veces nosotros preguntamos los ingresos de la familia y cosas así, y me preguntan, pero si todo es gratis, ¿por qué? Le voy a explicar por qué. Porque aunque para usted sea gratis, alguien tiene que pagar por esa comida, ¿cierto? Exacto. Ahora, entonces, el gobierno, por decirlo así, el tío Sam, él paga por eso, por esa comida, él paga por los diferentes recursos que hay para nuestras familias. Sin embargo, si nosotros tenemos que demostrar que las familias necesitan esa ayuda, el gobierno me va a decir, en Somerset, ellos pagan por su lunch, en North Brunswick, ellos pagan por su lunch, ¿por qué yo le voy a dar a los niños de New Brunswick almuerzo gratis? ¿Por qué? Entonces nosotros decimos, caballeros, nosotros necesitamos almuerzo gratis porque nuestras familias tienen bajos recursos, porque los fondos que nuestras familias tienen no les basta para las necesidades. Entonces ellos dicen, ok, pues necesitamos prueba, ¿no? Y es ahí cuando nosotros ponemos información sobre las familias. Ahora, yo le puedo poner en un papel, doña Lupe tiene 3 niños y pongo el nombre de los niños, pero realísticamente hablando, la información que se utiliza es simplemente familia número 5. Digamos que hay 200 familias. Entonces, familia número 5, cantidad de miembros, tantos. Cantidad de ingresos, tantos. ¿Califican para lunch gratis? ¡Pum! Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si los recursos que nosotros tenemos gratis, si el gobierno, si sea quien sea la institución, tiene esos servicios gratis para nosotros y no los usamos, esos servicios se pierden. ¿Por qué? Porque tienen cierta cantidad de dinero alocado, ¿cierto? Dice, ok, esto es para esos servicios. Pero si a fin de año dicen, ok, te dimos todo este dinero, a ver cuánta gente, a cuántos ayudaste, a tantos. Ok, pero entonces para el próximo año no te vamos a dar tanto dinero porque no usaste todo lo que dijiste que ibas a usar, ¿cierto? Entonces, los recursos van disminuyendo. Entonces, no podemos dejar que eso pase. Tenemos que hacernos contar, tenemos que decir, hey, aquí estamos, aquí están nuestros hijos, necesitan ayuda, necesitan educación. Y Marlon, estamos. Marlon, entonces, en tu experiencia como trabajador de familia, ¿qué crees tú que necesitamos hacer? ¿Cómo hacemos llegar esa información tan importante que tú nos haces llegar por medio de esta charla? ¿Cómo crees o qué tendríamos que hacer como comunidad para mantenernos informados? Porque de repente, como dices tú, a veces nosotros nos enfocamos en lo de ahora, decimos, no es que yo tengo que trabajar para que a mis hijos no le falte la comida, no le falte vestirse, no le falte calzado, pero olvidamos lo más importante que es preparar el niño para un futuro. Y cuando de repente nos damos cuenta, pasan 5, 10, 15 años y nuestros hijos apenas si pueden salir de high school con de repente una calificación no apta para entrar a una universidad. Y entonces eso complica mucho el futuro de nuestros hijos. Y al final, no solamente el futuro de nuestros hijos, sino el futuro de todos, porque al final ellos en algún momento pueden representarnos como política, en la política pueden representarnos en todos los campos. Entonces, ¿cómo tú crees con tu experiencia, cómo deberíamos trabajar? ¿Cómo podemos ser parte de hacerles llegar esa información a nuestra comunidad y aprovechar? Porque como tú lo dices, si no aprovechamos este espacio que tenemos, como tú lo dices, para 1,500 espacios, para 1,500 niños, y de repente nomás tenemos 1,000. Entonces, el próximo año no pudimos decir, ok, faltaron 500 niños, y el gobierno obviamente va a decir, ustedes no lo necesitan, pero nuestra comunidad sí lo necesita, pero tenemos que hacer algún tipo de campañas. ¿Cómo trabajamos eso? Por favor, ayúdanos. Bueno, primordialmente, ¿no? Quiero informarles que este año diferentes organizaciones se han unido y se ha formado un Early Childhood Advisory Council, que es una junta
no de consejería para la educación infantil. Y lo que estas organizaciones son diferentes organizaciones que trabajan en la comunidad y trabajan con las familias de niños en estas edades, ¿no? Entonces, estamos concientizando a la gente, vamos a mandar encuestas para preguntarle las razones, para ver qué nosotros podemos hacer en el sistema preescolar para mejorar, para incentivar a la gente a que participe, ¿no? Muchas veces, a mí, bueno, cuando yo pregunto a veces yo voy a la calle, ¿no? Porque yo vivo aquí en New Brunswick y veo niños de edad preescolar y le pregunto a las madres, ¿están en la escuela? Y me dicen, no, pero ¿por qué no? Es que está muy chiquito. O es que me dijeron, es que como usa diapers, es que, mejor cuando vaya al kinder. Y está bien, como padres, ellos tienen ese poder, ¿no? Realmente en los preescolares, aunque es recomendado, no es obligatorio que los niños vayan cuando tengan 3 o 4 años. Sin embargo, ¿no? Le pedimos a la gente que no se deje llevar por los rumores, que no se deje influenciar por gente que les dice cosas y no está correcta esa información, señores. Yo no iría a mi doctor para preguntarle a mi doctor cómo reparar mi carro. Así igual que yo no iría a mi mecánico para preguntarle al mecánico, mira, tengo un dolor en el pecho, ¿qué puede ser? ¿Cierto? Ambos son profesionales, ambos son expertos en su rama, en su área de expertise, ¿no? Sin embargo, tengo que saber a quién escuchar. Nosotros tenemos la tendencia como latinos de que todos queremos dar consejos, ¿no? Pero no podemos escuchar a todos los consejos que nos dan. Tenemos realmente que averiguar, ¿cierto? Muchas veces cuando me dicen a mí, no, es que está muy chiquito, por favor, señores, hay cantidad de estudios. Si usted va a Google y pone ahí desarrollo infantil, va a haber cantidad y cantidad de páginas que le van a hablar sobre cómo los niños, los primeros 3 años, más los primeros 5 años, a nosotros nos enseñan en nuestros entrenamientos que eso es la ventana de oportunidad. Y es cuando el desarrollo del cerebro, el desarrollo de todas sus habilidades son más destacadas. Es cuando más aprenden, es como absorben toda la información. Pero ¿qué pasa? Cuando absorben y tienen toda esta información, tenemos que enseñarles qué hacer con esta información, ¿cierto? Ahora, desde que el niño nace, forma vínculos con los padres, está viendo todo, está observando, está experimentando cosas nuevas emociones, está diciendo, ¿esta quién es? ¿Por qué me ve así? Pero sabes que cuando lo abrazas, cuando le hablas, entonces ellos van formando este vínculo, ellos ya saben, esta persona me va a querer, me va a proteger, me va a alimentar, me va a cuidar, ¿cierto? Y entonces esos primeros 2 añitos van formando esos vínculos con la familia, con los primos y todo lo demás. Sin embargo, llegan a un punto ya cuando tienen los 3 años, ¿no? Que necesitan expandir también en sus horizontes, necesitan explorar más, necesitan más de lo que quizás en casa le podamos dar. Porque recuerden, muchas veces muchos de nosotros somos padres solteros, ¿cierto? Le damos tiempo a nuestros hijos, sí, pero muchas veces tenemos que trabajar y nuestro hijo está tal vez con la babysitter. Right? Entonces, la babysitter realmente es la que le da de comer y eso. Y entonces, no importa de qué raza seamos, de qué país vengamos, no importa nuestro nivel social, religión, ni nada. Todos los padres, siento yo, que tenemos algo en común. Y eso es querer ver a nuestros hijos mejor que nosotros en el futuro. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Y si usted quiere lo mejor para su hijo, ¿por qué no poner a su hijo en un medio ambiente óptimo para el crecimiento, el desarrollo de su cerebro, el desarrollo de sus habilidades emocionales, el desarrollo de no solo emocional, pero sino psicológico, sociológico? ¿Ok? Empieza a socializarse con los compañeros. Y sí, Marlon, pues entonces, mira, prácticamente, pues somos, viendo de la forma que nos dices, pues somos pieza clave para que el niño tenga un futuro brillante o
tenga un futuro truncado también, porque realmente, como lo decíamos, normalmente nosotros, los padres hispanos, pues decimos que queremos a nuestros hijos, pero no les exigimos de repente o no les ponemos tanta atención en lo más importante que es la educación. Los programas están ahí, muy fácil de buscarlos, googlearlos. Como Marlon, 20 años trabajando para nuestra comunidad y pues él conoce de A a Z en nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo encontramos a Marlon? ¿Cómo encontramos más información? Porque de repente nuestra comunidad dice, de repente ponemos pretextos siempre ponemos. Yo no hablo inglés. Yo no conozco, los que trabajan en la escuela solo hablan inglés, pero realmente aquí en nuestra comunidad todo el mundo habla español e inglés. So es cuestión de ponernos un poquito más atención en el futuro de nuestros hijos y no poner tantos pretextos, más o menos así, ¿verdad, Marlon? Sí, bueno, así lo pongo yo. Realmente, mira, es más, hoy como estamos conversando anteriormente, antes de la reunión, en mi página yo puse diferente información, diferentes enlaces donde ustedes pueden ir y hay información en español completamente, ¿ok? Por ejemplo, la gente me pregunta a mí, no, es que los niños solo van a la escuela para jugar. Señores, por favor, ese es más lejos de la verdad que no sé qué. Todas las escuelas preescolares, déjame dejar algo claro, todas las escuelas preescolares, aparte de los preescolares, los salones preescolares que están dentro de las escuelas de distrito escolar, las escuelas preescolares en sí, no, trabajamos con el distrito, seguimos las reglas del distrito y el calendario escolar del distrito, pero también seguimos el currículum escolar del distrito, el cual se llama Tools of the Mind o herramientas de la mente. Ustedes pueden ir a mi página ahora mismo, pueden ir al enlace y está completamente en español y les habla. Disculpa, se llama. ¿Cómo te seguimos en Facebook para que las personas para que te busquen en Facebook? ¿Cómo estás en Facebook? En tu página. Ay, amigo, qué preguntita esa. Para ir al Facebook, mi página es simple. Bueno, ustedes saben, le ponen el www.facebook.com, la rayita, y le ponen M de Marlon, M Osuna, FM de Family Worker 9. Al igual que vamos a ponerla por ahí para que la gente la vea, ¿no? Realmente, pueden googlear, se llama Tools of the Mind, que es el currículum que usamos en todas las escuelas preescolares y las escuelas públicas del distrito, ¿ok? Ahora, ¿qué es eso? Dice, o sea, ¿no juegan? Claro que sí juegan, pero todos los juegos, todas las actividades que hacen los niños tiene un enfoque de aprendizaje. Van aprendiendo poco a poco basado en las habilidades que tengan individualmente. Ahora, los preescolares en todas las escuelas de aquí de New Brunswick, cada zona preescolar tiene un máximo de 15 estudiantes. En nuestras escuelas, aquí en mi centro, lo máximo que tenemos creo que son 13, porque realmente no tuvimos suficientes niños para llenar la escuela. Entonces son 13 niños, hasta una maestra y una asistente. ¿Cierto? Entonces, con el currículum preescolar de Tools of the Mind, realmente se les va enseñando a ellos a regularse, autorregulación. ¿Qué es eso? Dice, ok, tienen un horario. Todas las clases están estructuradas. Entonces, ellos van aprendiendo a controlarse porque saben, les vamos enseñando, digamos, a compartir. Les vamos enseñando a comunicarse con otros niños, a socializar, a formar vínculos. Hacen trabajos en grupos, hacen trabajos individuales, hacen cosas de matemáticas, ciencias, un poquito de todo. Ahora, padres me dice, pero mi hijo sabe contar del 1 al 10. Muy bien, sabe contar del 1 al 10. Pero si tú le pones el número 2, ¿sabe reconocer ese número? No siempre, ¿verdad? Entonces, es por etapa. Saben contar del 1 al 10, pero tienen que reconocer los números.
No solo reconocer los números, pero si le dices, ¿cuántos dedos tengo aquí? Muchos niños no saben, entonces se les tienen que enseñar el número 1, el número 2, el número 3, a reconocerlo cuando los ve en números y a reconocerlos cuando los ve, cuando cuentan. Por eso es importante, le decimos a los padres, cuando vayan al supermercado, se van a comprar 5 jitomates, 10 manzanas, incluyan a los niños, díganle, ok, tenemos que comprar 1, 2, 3, tal vez se va a tardar más de lo que esperaba, pero vale la pena, vale la pena. También ustedes pueden decir, ella sabe escribir su nombre. Muy bien. ¿Sabe reconocer cada letra? ¿Sabe escribir las letras? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí empiezan no solamente las emociones. Cuando los niños no saben comunicarse, lloran, hacen berrinches y eso. ¿Por qué? Es normal, porque no saben, no tienen el vocabulario. Y aquí les vamos enseñando todo eso, ¿cierto? Tú le puedes decir a un niño, levanta el vaso y ponlo sobre la mesa. Pero primero tienes que enseñarle lo que significa, qué es un vaso, un plato, una cuchara, ¿cierto? Por eso en los salones preescolares todos los objetos tienen un letrero en inglés y español. Dice table, mesa, chair, silla. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender. Se le dice, siéntate en la silla. Y vas a sentar en la mesa. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es una silla. Entonces, ay, no me hace caso. No es que no te haga caso, pero tienes que enseñarle lo que es una silla, lo que es un vaso, lo que es poner algo sobre la mesa, debajo de la mesa, al lado, que es alto, que es corto, que es ancho, que es flaco. Todos esos son conceptos que se le van enseñando poco a poco de una forma estructurada, usando ese currículum. ¿Entiendes? Ahora, sumamente importante. Las maestras, los trabajadores, todos los que estamos aquí, estamos entrenados para saber más o menos las diferentes etapas por las que los niños pasan. Vemos lo que debería estar haciendo a cierta edad y lo que no. Ahora, todos los niños aprenden y se desarrollan a un nivel individual. Muchas familias vienen y dicen, ay, mi hijo tiene 3 años, pero el que tenía 5 cuando tenía 3 hablaba mucho y este tiene 3 años, pero no habla. No significa que no puede hablar o que tenga un problema de habla, simplemente puede que necesite un poquito más de tiempo. Pero, ojo, aquí le podemos dar ese servicio. Si usted siente en cualquier momento que su hijo se podría verificar de algún servicio extra, aquí se lo podemos dar. Aquí hay terapia de habla, terapia ocupacional. ¿Qué es eso? Le enseñamos a trabajar los músculos menores, los motores finos. ¿Qué es eso? Los dedos. Le enseñamos a qué? A agarrar las cosas adecuadamente. Le enseñamos a agarrar el lápiz. ¿Por qué? Porque si no sabe agarrar el lápiz, se le va a dificultar a escribir, ¿cierto? Entonces, le enseñamos eso. Dice, es que mi hijo camina raro. Ok, aquí hay terapia física también, señores. Hay un poquito de todo sin costo. Ahora, usted puede hablar con nosotros y hacemos el referido para el grupo de estudio infantil. Si es algo que la maestra notó, lo mandamos a llamar a usted, nos reunimos y hablamos sobre eso. O sea, hay servicios aquí. Y como le digo, son 2 adultos por 15 niños. Entonces tenemos más tiempo para trabajar con ellos a un nivel individual, conocerlos realmente, formar ese vínculo. Y entonces, como profesionales, le podemos decir, mire, fíjese que Lupita, pues estamos notando que no habla mucho, entonces nos reunimos con usted. Hey, ¿cómo es Lupita en la casa? ¿Hay alguien en la casa que tal vez tenga problemas de aprendizaje? ¿Hay alguien en la familia? Y así, para darle lo mejor a su hijo, porque ese es mi propósito. Darle a su hijo la mejor educación posible, darle a su hijo los servicios que necesita. Y no solamente eso, me pregunta Valentín, ¿qué es un trabajador social? ¿Cómo pueden contactarnos? Ok, de las 17 escuelas preescolares, todos tienen trabajadores de familia, ¿cierto? En mi escuela tenemos 12 salones de clase. Hay un trabajador de familia por cada 4 clases. Yo tengo 4 clases, o sea, yo tengo 60 familias con las que yo trabajo, con las que yo colaboro. ¿Ok? Ahora, aprovechen esa oportunidad del preescolar. ¿Por qué? Cuando ustedes vayan, digamos que no va al preescolar, ¿cierto? Y me dicen, ok, yo lo voy a mandar cuando vaya a kinder. Ok, pero ¿sabe qué? Cuando el niño vaya al kinder, en el kinder ya se espera que sepan las letras, los colores,
los números, las figuras geométricas, ¿cierto? Ahora, si usted manda a su niño al kinder y no tiene todas esas habilidades, entonces el niño puede que sí, puede que no. No lo voy a decir, no lo voy a engañar, pero muchas veces los niños tienen un poco de autoestima, es un poco bajo, ¿cierto? No se sienten, no tienen esa seguridad en ellos mismos, porque para ellos todo es nuevo. Cuando usted pone a su hijo en preescolar, está entrando por primera vez a una institución profesional de educación. Ellos aprenden a colaborar con niños, con adultos, aprenden rutina, aprenden una infinidad de cosas que cuando llega al kinder, si su hijo o hija no lo sabe, se le va a hacer muy difícil. Ahí es cuando la autoestima les baja. Ahí es cuando entonces pierden, ya son muy tímidos, no saben comunicarse o tienen dificultad en comunicarse, ¿cierto? Ahora, en el kinder son de 20 a 25 niños que van a ver. El nivel de educación individual que les pueden dar es más limitado en el kinder que es en el preescolar. Por eso les pido que los pongan en el preescolar. Ahora, cuando usted va al kinder o cualquier escuela pública de New Brunswick, hay un family liaison que se encarga de mandar notificaciones a casa y hacer eventos escolares, presentaciones. Hay un consejero, hay un trabajador social, hay alguien más que se encarga de hacer las llamadas cuando los niños faltan mucho, ¿cierto? Nosotros aquí, los trabajadores de familia, nos ponemos, nuestro rol aquí es diferente, depende de la necesidad. Aquí en nuestra escuela, yo soy el que escucho a las familias, yo soy el que trabajo con las familias, yo soy el que llamo para ver por qué Pepito no vino a la escuela. Si usted me dice a mí, ay, no, fíjese que es que está tosiendo mucho, ok, hagamos de cita al doctor, me dice, es que no tiene seguro médico, no importa, nosotros le buscamos un lugar donde le puedan tal vez poner las vacunas, hacerle el examen físico, lo vean abajo, tal vez a poco costo. Es que solo hablan en inglés, no importa, usted deme permiso a mí, yo llamo, yo le hago su cita. Es que queda lejos y yo no sé. Pretextos. Usted me dice a mí, yo la voy a recoger y la llevo. Ahora, todo eso está en la discreción del trabajador de familia y la escuelita donde trabaje. No todos tenemos la misma libertad, ya que estamos bajo las reglas en mi caso, de Caridades Católicas y de mi directora, ¿correcto? Sí, Marlon. Dímelo. Tocaste un tema súper importante. Estamos hablando aquí de la ciudad de New Brunswick, donde la mayoría somos hispanos y el idioma, prácticamente los idiomas van de la mano. Y lo explicaste muy bien tú. Normalmente en las escuelas, porque yo he ido a la escuela de mis niños, tienen mesa en español, table en inglés, y eso también mientras los niños, ¿qué tan importante es que aprendan los dos idiomas al mismo tiempo? O qué tan importante es que aprendan un idioma primero, qué tan recomendable es que los niños aprendan uno o los dos idiomas al mismo tiempo. ¿Cómo lidiamos esa parte? Porque de repente, mira, nosotros los padres hispanos, de repente nos decimos, no, es que como estamos acá, quiero que mis hijos aprendan solo inglés. Y de repente cuando los niños tienen 10 añitos, no pueden ni comunicarse con nosotros porque nosotros no hablamos inglés, no aprendemos porque siempre ponemos el pretexto de que tenemos siempre mucho trabajo. Correcto. Y los niños de repente se les hace muy difícil para volver a retomar el español y lo perfeccionen. ¿Cuál es el consejo que tú darías y cómo podemos lidiar con este problema que tenemos? Bueno, realmente el consejo que nosotros damos como educadores, ¿no? Es, bueno, desde mi perspectiva personal, siento que tenemos que nosotros mantener nuestra cultura, nosotros tenemos que enseñarles, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, enseñarles de nuestros antepasados para que ellos sean más ricos en su sabiduría, ya que no solo van a aprender sobre vivir aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero también la importancia de la historia, de dónde venimos, quiénes somos como cultura, como hispanos, como latinos, ¿no? De cualquier país que sea que vengamos. Lo que nosotros les decimos a los padres siempre, aún en todas nuestras reuniones, es enfóquense en enseñarle
su idioma. Enfóquese en el español. En las escuelas, nosotros, digamos, están los niños aprendiendo. Nosotros enseñamos un poco en ambos, ¿cierto? Nuestra meta es así, que los niños sepan suficiente inglés para cuando vayan en grados mayores, estén en un sistema que es en inglés, ¿cierto? Ahora, hay programas bilingües para niños que aún no dominan el inglés, ¿cierto? Pero nosotros siempre les pedimos, háblenle en español, mantenga ese lenguaje, siga enforzando esa cultura. ¿Por qué? Porque como tú dices, los niños van a aprender inglés tarde o temprano. Los niños se van a empezar a comunicar una vez que sepan inglés con sus hermanitos, con sus hermanos mayores en inglés, ¿cierto? Entonces, si usted le enseña español a su hijo, no solamente va a continuar esa cultura, ¿cierto? Va a fomentar ese bilingüaje, pero le está dando a su hijo más oportunidades de éxito. ¿Por qué? Porque muchos empleadores, muchas organizaciones, muchas veces piden en los currículums, prefieren personas que hablen más de un idioma. ¿Por qué? Porque la comunidad habla más de un idioma, ¿cierto? Y si queremos servir a la comunidad, muchas veces, ahora, no es necesario que alguien hable español para vivir o trabajar aquí en New Brunswick, ¿cierto? Pero les ayuda mucho. Y podemos ver muchos negocios que son bilingües y eso tienen más clientela que negocios que tal vez no. ¿Por qué? Porque la gente se intimida cuando vas a un lugar y no hablan tu idioma. No regresamos. Duda. Y esa duda es pérdida para ese empleador, es pérdida para ese negocio. ¿Por qué? Porque en el otro lugar donde hablan tu idioma están vendiendo lo mismo. No vas a querer ahí. ¿Por qué? Porque puedes comunicarte mejor. Y comunicación es la clave, ¿cierto? Por eso tenemos que enseñarle a los niños desde una edad temprana a comunicarse, no solo comunicarse, pero a comunicarse apropiadamente. En el pre-kinder le enseñamos a reconocer las emociones. Está triste, está enojado. Enseñamos a reconocer las emociones, a controlarlas, a desahogarse de una manera positiva, a reconocer esas emociones en sus compañeros, a tener empatía y decir, mi compañero está triste, yo voy a ayudarle, yo voy a hacer que ese compañerito se sienta mejor. ¿Por qué? Porque reconoce esa tristeza, sabe ya lo que es estar triste, cómo se siente, y sabe lo importante de tener a alguien que te consuele y te ayude. Entonces ellos se convierten en ese consuelo. Cuando tienen 3 añitos aquí, muchas veces hay otros niños que ya tienen 4, ¿cierto? Entonces esos niños de 4 años muchas veces toman el rol de enseñarles a los más pequeños. Pero entonces ese más pequeño, el próximo año, el de 4 ya va a tener 5, va para el kinder. Pero ese de 3 años, entonces él se convierte en mentor de los más pequeños. Él se convierte en como el mini maestro de la escuela, ¿no? Toma ese orgullo, esa habilidad de ser independiente, no solo independiente, pero de enseñar a otros niños que están a un nivel más bajo que ellos. ¿Entiendes? Wow, excelente. Es importante. Súper, súper, súper. Marlon, también la educación es súper importante, pero esto volvemos a lo mismo con nosotros los hispanos. De repente exigimos mucho a la escuela. Exigimos mucho a la escuela que la educación es solo el trabajo de la escuela. Muchas veces no tomamos el rol como padres. Lupita nos comentó ahí sobre el celular. Muchas veces en la escuela tienen una buena educación, tienen buenos maestros, de programas súper importantes, pero cuando llegan a casa los niños, pues nosotros se nos hace muy fácil. Una tableta, un celular, no checamos lo que los niños consumen por las redes, por internet. Entonces, ¿tú crees que eso sea parte también de truncar el futuro de los niños? Eso
qué tanto podemos aprovechar o qué tanto no ayuda al futuro de nuestros hijos, porque pues fácil, ¿ves? Decimos siempre, ponemos y volvemos a lo mismo, pretexto. Estoy cansado, el niño quiere jugar. Yo no quiero jugar porque vengo cansado, estoy viendo súper correteado, decimos, ten mi celular y juega lo que quieras, o ya va a empezar mi novela, no te ofendan señoras, o ya va a empezar el fútbol, y pues los niños, en vez de empujar un poquito, ayudar a lo que aprendieron en la escuela, pues los dejamos prácticamente con un móvil en la mano que no sabemos ni qué están viendo. ¿Qué tanto influye eso, Marlon? Bueno, realmente no, como te diría, un niño de edad preescolar muchas veces sí, los padres le dan el teléfono y eso, pero realmente ellos no tienen la habilidad de escribir allí o buscar websites específicos y todo eso, ¿no? La manera en la que ellos van y juegan es con cosas que tú ya tienes en tu teléfono, porque ellos le apretan el botoncito, ellos ya saben la figurita de YouTube y van ahí, ¿cierto? Este es un problema que creo yo que es más para ya estudiantes que tienen sus propios celulares y cosas ya un poco más de Marlon, otra edad. pero yo he visto niños chiquititos y con una habilidad para mover los celulares. Mira, o sea, increíble. No lo aprenden en la escuela, obviamente, porque en la escuela no les dan un celular, ¿verdad? No, pero no tienen una habilidad increíble estos niños. Muchas veces, a veces para secciones de lectura y eso, puede que usen tabletas y eso, pero yo les diría, si tu hijo tiene la habilidad de mover tu celular y ver cosas, entonces usa eso para tu beneficio, ¿cierto? No puedes controlar las habilidades que tu hijo tiene en buscar cosas, pero sí sabes qué, pero tú tienes la habilidad de bloquear ciertas cosas en tu propio teléfono, si es que le das tu teléfono, ¿cierto? Baja cosas, o sea, los niños pueden estar en el celular, pero le puedes enseñar cosas apropiadas para su edad. Hay muchas aplicaciones de sumas, de resta, de números, de canciones. Hay muchas cosas en las redes sociales apropiadas para su edad, ¿cierto? Ahora, empezamos por el principio, ¿cierto? Que el tiempo que los niños pasan en los celulares, ¿cierto? Como padre, ahora en la escuela, es más, te voy a enseñar. Este es el horario que ellos tienen, ¿cierto? Son muchas cositas, pero 10 minutos aquí, 15 minutos allá. Se les enseña estructura, se les pone un horario en la escuela. Lo que nosotros le decimos a los padres es, trabaje con nosotros, venga a nuestras reuniones, dése cuenta de qué es lo que le enseñamos, cómo le enseñamos a su hijo y trabajemos juntos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos aquí, las puede hacer usted en su casa, empezando por poner horarios. Aquí los niños saben, están están haciendo algo y suena la alarma, ¡pum! Ya saben que van a otra actividad. Así igual en casa, si tú puedes, pon un horario. Dice, ok, ¿sabes qué? De esta hora a esta hora vas a jugar en tu celular, si es que es el celular o ver la televisión, y ponle el límite de tiempo. Cuando ya suena la alarma, dice, ok, cuando suena la alarma, ya, no más celular. Ahora te toca el libro. Aquí tenemos libros gratis. Si usted tiene un preescolar, usted puede venir aquí y decir, ¿sabes qué? Yo necesito libros gratis para mi hijo. Te los damos en inglés o en español. No importa. Usted se puede sentar con su hijo. Digamos que a su hijo le gusta mucho un libro en particular. Siéntese con su hijo. Aunque tal vez usted no pueda tal vez leer ni escribir, porque no todos tuvimos la oportunidad de ir a la escuela realmente, ¿no? Invénteselo. Si usted va ahí y ve que va el pajarito volando, dígale, ahí va el pajarito y va volando buscando a su mamá. No importa, usted invénteselo. A los 3 o 4 años, su hijo tampoco sabe leer. Su hijo no sabe lo que usted está diciendo. Él lo que dice o no. Pero lo importante es que al fin, cuando termine ese libro, usted le pregunte a su hijo. Entonces, ¿cómo se llamaba el pajarito? Oh, sí, el pajarito se llamaba Juanito. ¿Y a dónde fue? ¿A buscar a su papá? No, fue a buscar. Porque eso es sumamente importante.
¿Por qué? Porque estamos enseñándole a nuestro hijo, a nuestra hija, cómo no solo escuchar, pero realmente comprender lo que se le está diciendo. Esa es la clave. Muchas veces la gente habla y habla y ok. Realmente estamos entendiendo, ¿cierto? Eso es una de las cosas que se les enseña aquí en la escuela, ¿no? La comprensión de la lectura. Cuando se les lee un libro, se le hace preguntas. Hey, ¿cuál fue tu parte favorita? Ay, cuando el pajarito voló. ¿Y cuál fue tu parte más triste? Ay, cuando llegó a la casa y no había comida. Yo no sé, pero invénteselo. Oye, ¿qué color era el pajarito? Oh, era azul, ¿verdad? Oye, ¿qué color era? Porque practica cada oportunidad, toda la vida, todas las cosas en su casa, todo es una oportunidad de aprendizaje, si usted sabe cómo usarla, ¿cierto? Aunque estén en la casa y estén comiendo. Oh, ¿de qué color es el arroz? Ah, es blanco, tal vez amarillo, con gandules verdes y tomates rojos. ¿Por qué? Porque van aprendiendo. Y si usted hace eso con su hijo, cuando la maestra le pregunte, ¿qué color es este? Amarillo, maestra. ¿Cómo lo aprendiste? Ah, porque mi mamá en la casa, entonces hizo los huevos y la yema de huevos. Bueno, en esta edad no van a saber lo que es una yema de huevo, pero puedo decir huevo amarillo, ¿cierto? Entonces ya va captando, ya va aprendiendo. Así es como usted puede trabajar con su hijo de preescolar. Ahora, súper importante, el preescolar empieza a los de 3 años, 4 años, a los 5 años ya van al kinder, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces los padres, hay ciertas etapas por las que los niños pasan y en ciertas edades ya van a saber ciertas cosas. Si a usted como padre de familia le preocupa eso, hay programas hay programas de temprana edad. Yo puse la información en página en español. Y entonces, si usted siente que su hijo necesita alguna ayuda antes de los 3 años, hay programas que le pueden ayudar a darle terapia, o sea, lo que su hijo necesite antes de los 3 años. ¿Ok? También, si usted está interesado, yo le puse en la página información, indicadores del desarrollo, ¿cierto? Entonces ahí usted va aprendiendo, usted va viendo qué es lo que su hijo o hija debería hacer, digamos, a los 2 meses, a los 3 meses, y llega hasta los 5 años. ¿Okay? Entonces usted va viendo lo que podría ser, digamos, normal, o tal vez cosas que le causen preocupación. Pero ¿qué pasa? Si usted ya sabe eso, puede decirlo a su doctor, ¿cierto? Ahora, muchas veces los niños empiezan aquí y reciben terapia de habla o física, pero la verdad es que si usted tiene seguro médico, muchas veces puede recibir terapia a través de su seguro médico en su casa y también terapia aquí en la escuela. Imagínese esa ayuda que su hijo va a tener, doble terapia. ¿Ah? Los niños muchas veces empiezan aquí, tienen terapia, ya cuando salen aquí van para el kinder, muchas veces ya no lo necesitan, porque solo necesitaban ese empujoncito para que su mente se desarrollara un poquito más, ¿entiendes? Simplemente porque su hijo reciba algún tipo de terapia, no significa que va a ser de por vida. Simplemente va a recibir la ayuda que necesita hasta que sea capaz de hacer lo necesario solo, ¿cierto? Bueno. Ahora, también te voy a enseñar, yo puse un enlace. Sí. La CDC, que es el Centro de Enfermedades, de Prevención de Enfermedades, ellos acaban de desarrollar un app. ¿Ok? Esa aplicación, yo puse los enlaces, pues es para los iPhones o para cualquier sistema que trabaje en Google. La bajas a tu teléfono. Yo la bajé hace poco. Y entonces tú le pones ahí y te pregunta, ¿qué edad tiene su hijo? Tantos. Ok, te hace preguntas y entonces es una aplicación que está en español, porque yo la bajé en español y me va diciendo que a los 3 años su hijo debería hacer esto y esto y esto. Lo hace y lo pongo, sí, hace esto. Entonces, si hay suficientes cosas que tal vez mi hijo no hace y dice ahí que las debería hacer, entonces ahí me dice, ok, entonces quizás usted pueda llamar a este número para servicios adicionales. Ahora, todo es, aquí a nadie se le va a obligar a nada. Yo le puedo decir a usted, miren, su hijo podría beneficiarse de servicios de habla. Y usted me puede decir, bueno, como padre, usted tiene el poder. Y usted me puede decir, bueno, sí, pero
No, está bien. Mi hija empezó a hablar hasta los 5 años y está bien, no quiero yo ninguno de esos servicios. Está bien, yo no te voy a obligar, ¿cierto? Pero realmente, si es un servicio gratis y si solo puede beneficiarte, ¿por qué no? Nos vamos de regreso al principio cuando tú decías, ¿no? Que queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Y qué es mejor que una buena educación, una educación apropiada para su edad? Wow, súper importante la información, Marlon. Mira, en serio que deberíamos hacer un programa por lo menos una vez a la semana para nuestra comunidad aquí en New Brunswick, y las ciudades cercanas tienen programas similares por tu experiencia. Bueno, no sabría yo decirte, como te digo, de la mente, ese currículum o plan de estudio infantil, ese que está implementado aquí en la escuela de New Brunswick. Claro. No tengo conocimiento de la otra escuela, ¿cierto? Pero aparte, como te digo, aparte de la educación para los niños, también estar en preescolar es una gran ventaja para muchos de los padres. Algo rápido. Me pregunta, ¿qué es un trabajador de familia? Ay, no, mucha gente dice, ay, sí, solo me llaman para pedirme vacunas y cosas. Ay, qué molesta. Miren, le voy a ser sincero. Nosotros aquí estamos programados, estamos educados, estamos ya con ese entrenamiento para ver ciertas cosas en los niños. Cuando hay ciertas cosas en los niños que cambian, nosotros empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque los niños, aunque no hablen, todo lo que pasa en casa lo demuestran de una manera u otra. Nos damos cuenta. Entonces, mi trabajo es no solo saber por qué los niños me vinieron y asegurarme de que están saludables, de que tienen todo lo necesario, pero también trabajamos con la familia. Nosotros hacemos muchas veces, depende si la familia lo desea, se llama un plan de desarrollo individual con las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú me dices, mira, hermano, fíjate que yo quiero sacar mis papeles, pero no sé, siento que estoy trabajo y no avanzo, no progreso. ¿Qué pasa, Marlon? Entonces, digamos, yo puedo ir trabajar, hablo contigo, te refiero a un abogado. El abogado te dice, sí, usted tiene posibilidades en un futuro, pero por ahora, pues simplemente recomendamos que se porte bien, que pague sus taxes, saque su ITIN. Tú sacas tu ITIN, ¿cierto? Entonces yo te digo, ok, mira, Francisco, perfecto, sacaste tu ITIN. Ok, ¿sabes qué? Ahora con el cambio de leyes, si tú tienes un ITIN, mira, va a venir el consulado mexicano, te hacemos una cita y me saca tu pasaporte o tu credencial, ¿cierto? Entonces ya la sacas, ya tienes un ID con foto, ya tienes tu ITIN. ¿Sabes qué? Saca tu licencia. Hay nuevas leyes que si tienes un ITIN, puedes sacar tu licencia, Francisco. Oh, ¿de verdad? Sí. ¿Por qué? Porque voy a trabajar contigo, vamos a hacer un plan, vamos a poner metas a corto y largo plazo, ¿cierto? Entonces, sacas tu licencia. Ay, mira, ya tengo licencia. Perfecto, mira, ahora que tienes licencia, tienes ITIN, ve, saca una cuenta de banco. Abres la cuenta de banco, entonces, ¿sabes qué? Ya no tienes que ir allá donde la Juana a cambiar tu cheque y pagar para que te lo cambien. ¿Por qué? Porque ahora puedes tener depósito directo. Te lo depositan, ¡pum! Ahí está el directo en tu, ¿cierto? Ahora ya tienes un poquito de dinero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes entonces empezar, te voy a ayudar para que saques crédito, cómprate un carro, aunque sea baratito. Ok, te compras tu carrito. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un carro. Entonces ya no tienes que pagar $50 semanales para que te da RAI, porque ahora tú puedes dar RAI. Y ahora esos $50 los puedes ponerle en gasolina y llevas 2, 3 personas, ya son $150 en tu bolsillo por llevar a alguien, a 3 personas al trabajo, ¿cierto? En un mes, 150, ya son $600, Francisco. Sí, sí. Entonces, $600, ya tú tienes tu carro, ya vas a estar trabajando, ya tienes dinero ahorradito. O ¿sabes qué, Pablo? Mira, ya tengo el dinero ahorrado, ya tengo, o ¿sabes qué? Quiero yo intentar un negocio. Aquí hay muchas oportunidades para negocios, aunque no tengas documento. ¿Sabes qué? Puedes comprar hasta una casa solo con tu ITIN. Hay recursos, ¿sabes qué? Entonces estoy trabajando contigo, haciendo metas, llegando a las metas y no solo poniendo metas, pero preguntándote cuáles son tus fuerzas. Estamos basándonos en las cosas buenas, positivas. Me dices, oh, mira, yo tengo un primo que tiene un negocio, entonces ya es un apoyo para ti, ¿cierto? Entonces, usar esos recursos. Ok, habla con tu primo. Tiene un taller mecánico en Pertamboy. Pregúntale, a lo mejor quiere abrir un taller aquí en New Brunswick, ¿cierto? Abres tu negocio, consigues a alguien que sepa de mecánica, ¡pum! Ahí está, ya tienes negocio.
ya tienes carro. Y así progresivamente, ese es mi trabajo. Mi trabajo es trabajar contigo, Francisco, para que triunfes. No con tu niño, para que crezca, tenga una educación apropiada y sea una persona en nuestra sociedad con ventajas, pero también para ti, para tu familia. Imagínate eso. Eso es algo que solo los trabajadores de familia se sientan y hacen contigo, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacerlo. Nada es obligado. Nadie te va a decir que tienes que hacer nada. Todo. Exacto, sí. Sí, eso es súper importante, la información de Marlon. De verdad que deberíamos tener un programa semanal porque nos hace mucha falta la información que eso. Para terminar, Marlon, la importancia, ya solamente tenemos 5 minutos, la importancia de nosotros como padres involucrarnos con la escuela de nuestros hijos. Por ejemplo, asistir a reuniones, asistir a los programas que hacen, todo eso. ¿Qué tan importante es para los niños ver a nosotros como padres en los eventos que hacen las escuelas donde participan los niños? ¿Qué tan importantes es para cerrar, Marlon? Y creo que ya tenemos como 5 minutos más. Bueno, te voy a decir la verdad, nosotros muchas veces en estos momentos, dado lo de COVID y eso, sí, a los padres no se les permite entrar en los salones de clases, ¿cierto? Entonces es un poco difícil, ya no, ellos no pueden participar como participaban antes, estamos un poco limitados, pero sí, la información que nosotros damos en los talleres de información es sumamente importante. Es más, dimos un taller de información específico para los padres que van a entrar al kinder, con todo lo que necesitan saber, cómo trabajar con sus hijos durante el verano. Dimos otro sobre lo que es estar parecido a lo que estoy hablando, pero sobre el currículum en sí. Ahora, toda la información que nosotros le damos a los padres son cosas que están pasando, que son recursos en este momento. Ahora, tú puedes venir y decir, ay, pero a mí no me interesa saber cómo ahorrar dinero o trabajar con las finanzas y saber ahorrar. A mí no me interesa sobre lo que es el abuso infantil. Ay, ¿para qué? Yo trato a mi hijo bien. No. Pero ¿sabes qué? Pero tal vez tu vecino no. Tal vez esa información no la vas a usar tú individualmente, pero ¿sabes qué? Información, Francisco, es poder, hermano, es poder. Y si tú tienes esta información, tú vas a ser una persona poderosa. Porque ¿sabes qué? En la vida vamos a conocer gente que tiene necesidades. Y nosotros vamos a tener el poder de pasar esa información. Si no es para ti, pásala, hermano. Que alguien la va a necesitar. Ese es el tema. Hay que empoderarnos con información. Hay que empoderarnos con educación para nuestros hijos. Hay que empoderarlos a ellos, a nosotros, a la familia y a quien tú veas, hermano. Que yo sé que eso es lo que ya tú haces. Pero, ¿sabes qué? Sigue adelante, hermano. Te apoyamos. Muchísimas gracias, Marlon. Excelente. De verdad que yo quedé muy contento y esperemos que podamos seguir haciendo estos programas que cuando se habla de educación, recuerden que hablamos del futuro, no solamente para el futuro de nuestros niños, realmente esto nos envuelve a todos. Ellos son los que van creciendo. Entre más tengamos los niños con mejor educación, aprovechar de estos programas donde en muchas ciudades donde los programas son gratis, aprovechemos eso, que ellos en el futuro nos van a representar para que nosotros tengamos un mejor futuro también. Así que Marlon, de verdad, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos has ayudado muchísimo cuando repartimos los alimentos en los programas que hacemos, los eventos de Mil Sonrisas. Pues tú ahí andas con nosotros cargando las cajas y entregando los alimentos. Hermano, de verdad, un abrazo fuerte. Gracias a la Radio Jornalera por el espacio. Los invitamos a que visiten en las redes sociales Radio Jornalera y denle like a la página, síganos en la página. Y ya saben que Mil Sonrisas somos todos, como dijo Marlon. Compartamos la información, compartamos nuestros conocimientos, ayudemos a aquel que lo necesita. Ahí está. Vamos a ayudar a Marlon también a compartir sus publicaciones porque realmente es súper importante. Ahí está. Muy fácil de encontrar en las redes sociales. Así que vamos a despedirnos del programa. Marlon, un fuerte abrazo. Gracias a todos, por favor. Terminemos, Marlon. Mientras. Okay. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Estaba enfermo.
Gracias, hermano, de verdad. Muchas gracias. Mientras las clases empresariales y los gobiernos se reúnen para negociar el destino de la clase trabajadora, de los migrantes, de las mujeres, de los pobres, del planeta, al mismo tiempo que ocurre lo que ellos llaman la Cumbre de las Américas, la clase trabajadora también se reúne en su propia cumbre, la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, donde líderes del movimiento laboral, migrante, mujeres, comunidad LGBT+, se reúnen para abordar la misma temática desde la perspectiva de la clase trabajadora, desde los intereses del segmento más humilde de la comunidad. ¿Y saben qué? Radio Jornalera estará presente, transmitiendo las actividades, siendo el medio oficial de la Cumbre de los Pueblos. Sigue al medio de comunicación de la clase trabajadora, porque desde abajo se defiende a todo el mundo. Los empleadores explotan a los trabajadores, los maltratan, los humillan.